Amigas y amigos, recibimos en este tramo de nuestro programa a Miguel Sanguinetti Gallinari, vicepresidente de la Federación Rural del Uruguay. Vicepresidente por segunda administración consecutiva, ya que, como todos ustedes saben, el pasado fin de semana se realizó un nuevo congreso de la Federación Rural y bueno, asumieron las nuevas autoridades. Jorge Riani, del norte del país, de Artigas concretamente, es el nuevo presidente, pero hoy hemos convocado a Miguel para hablar un poco no solo del Congreso, que en definitiva es apenas una instancia más de una institución con tantos años y que tiene sus principios y sus metas ya fijadas. Aquí cambia la gente nada más, creo, pero no el objetivo de esta organización. Y bueno, y para hablar de otros temas que hacen al agro en estos momentos, un escenario difícil, complicado. Por momentos uno tiene la esperanza de que algunos precios se consoliden, pero el otro día leemos los resultados de las operaciones en Chicago y se nos viene otra vez el alma a los pies, ¿no? Bienvenido, Miguel. Un gusto de estar acá, como siempre, y te cuento un poco que la Federación Rural, te diría, voy a hacer un pequeño resumen desde Rodrigo Herrero, después viene Echenabucía, Videgain, me tocó a mí, Carlos María Uriarte y Diguero. Creo que viene trabajando una línea en una línea bastante recta en la forma de trabajar. Mencionaste 5 presidentes, por lo tanto una década. Exactamente, creo que desde ahí se viene trabajando en una línea de seriedad, de plantear las cosas con realismo. Y bueno, creo que está empezando a dar sus resultados. Quizás después de 10 años, de a poco empieza a dar sus resultados, porque creo que la Federación Rural, por lo que a uno le dicen y le llega, está bien considerada, ¿no? Pero con una línea de trabajo y unos objetivos bien definidos. Yo he hablado infinidad de veces con los presidentes anteriores y contigo mismo, donde se nos cuenta de la fortaleza que existe hacia la interna de la Federación, donde en definitiva, bueno, la prueba está, no hay puja desde hace 5 gestiones por la presidencia, sino que se hace un acuerdo. Obviamente se votará también porque los estatutos lo establecen, pero bueno, ahí hay un acuerdo general acerca de los objetivos de la institución, ¿no? Exacto, yo creo que siempre vamos a encontrar gente que quizás está un poco más de acuerdo o menos de acuerdo con el presidente, con la gestión que se ha llevado, siempre va a haber, pero ha sido la tónica de cuando se ve a alguien que está desconforme, una federada o algo, ir a hablar, a dialogar y aclarar lo que haya que aclarar. Y yo creo que es un buen ejemplo para lo que tendría que ser nuestro querido Uruguay del diálogo constructivo y verdadero. Porque una cosa es dialogar y no llegar a nada, o dialogar y estarse mintiendo unos a otros. Creo que de eso no sirve para nada. Creo que la Federación eso lo ha demostrado claramente, que ha dialogado internamente y que ha dialogado para afuera, siempre con la mentalidad de construcción, ¿no? En mi caso particular como comunicador, por suerte no hemos ordenado los temas que vamos a tratar, porque a mí me gusta hacer estas notas a agenda abierta y en función de lo que se nos vaya ocurriendo analizar para ambos, tanto para el preguntador como para el que responde. Pero para ir a lo más fresco de todo, a mí me gustaría ir directamente a lo que fue el Congreso de este fin de semana, donde estuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca presente, donde la Federación, junto con diferentes comisiones, analizó una enorme diversidad de temas, como se hace siempre en los congresos, ¿no? Sí, el día viernes fue un día de trabajo interno de la Federación Rural, donde todas las federadas mandan sus ponencias, que son sus preocupaciones, y donde en definitiva le están marcando un camino a la Federación Rural para el año que estamos empezando. Y bueno, realmente una concurrencia dentro de las federadas, una concurrencia brutal. Había federadas que estaban con 6 delegados, 6 representantes, cuando siempre viene 1, 2, 3 a reventar. Quiere decir que eso marca un poco la preocupación de la gente de todo lo que está pasando en el agro. Y bueno, eso un poco se planteó. Creo que lo que quedó en la preocupación más grande es, tenemos federadas que son de la lechería, donde marcaban y nos pidieron que hagamos un pedido de emergencia, declarar emergencia a la lechería, en emergencia de toda la lechería uruguaya,
Y bueno, yo creo que ese es el punto más fuerte. Después, sin duda, toda la problemática de abigeato, de seguridad rural, de sanidad, lo que está pasando todo con la garrapata, digo que es un drama y bueno, lo hablábamos con el ministro particularmente en el almuerzo, de que hay que buscarle una vuelta, y una vuelta verdadera y una solución concreta. No podemos seguir con la garrapata como estamos. Y después sabemos todos que está el tema brucelosis todavía, tuberculosis en las vacas lecheras. Digo, hay un sinfín de temas que la caminería rural saltaba también en toda esa problemática. Bueno, pero acá hay que buscarle soluciones y trabajar en pos de eso, ¿no? Seguramente nosotros vamos a hacer 3 bloques. Dentro de estos 3 bloques vamos a analizar específicamente cada uno de esos temas que tú mencionabas para profundizar un poco acerca de cuál es la visión de la Federación Rural en torno a ellos. Pero bueno, estuvo allí el discurso del presidente saliente de Dillero, pero además el discurso del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hubo allí alguna especie de preocupación, por no decir malestar, de algunos directivos de la Federación Rural que esperaban que el ministro hiciera referencia a qué impacto podría tener el ajuste fiscal o adecuación fiscal, como le gusta llamarle al gobierno, qué impacto iba a tener en el agro, que todavía no hay información. Y no la hubo, aunque la esperaban por parte del ministro, ¿no? Exacto. Yo una pregunta muy concreta, te diría más en el almuerzo, fue, bueno, ¿qué viene para el agro? ¿Viene algún impuesto nuevo, algún impuesto fijo, viene algo? Él siempre respondió que no estaba previsto que hubiera nada nuevo para el agro. Eso es lo que respondió el ministro. Y yo voy más allá de todo esto. Creo que acá el gran error del gobierno es haber pensado la solución por el lado de cualquier aumento impositivo para cualquier uruguayo. Creo que ahí es donde arranca un gravísimo error del gobierno. El gobierno acá en este caso primero tendría que haber dicho, bueno, vamos a achicar cargos de confianza, vamos a no cambiar los autos, la flota oficial por 3 años, 4 años, porque no se puede, vamos a que no entre un empleado público por durante 3 o 4 o 5 años, y a partir de ahí, si no solucionan los problemas, bueno, ahí le vamos a pedir a los uruguayos que nos ayuden después de haber pasado 10 años de bonanza y haber tirado por la ventana toda esa bonanza, ¿no? Enviar señales de esfuerzo desde el gobierno, es decir, de arriba hacia abajo, como se hace en todos lados, ¿no? Como debe ser. Primero, el padre de familia que no se compra la camisa y usa la que está para decirle a sus hijos que no podemos, que nos tenemos que ajustar el cinturón, ¿no? Exacto, es exactamente como tú lo planteas, Jorge. Si uno en la familia está ajustado y el padre de familia da el mal ejemplo, ya está, ¿no? A los hijos y a la señora y a quien integra la familia no se les puede pedir nada, que no gasten porque la situación es mala. Y bueno, es un ejemplo muy claro de lo que tú estabas planteando. Y bueno, pero también la Federación Rural y sus integrantes son parte de la sociedad. Y aquí hay algunas reformas o algunas adecuaciones, algunos ajustes fiscales que impactan directamente en el bolsillo del que trabaja, del que produce, ¿no? Sí, sí, indudablemente que es así, y además es algo que ha venido ya en años buenos, que por capricho, porque por capricho fue haber puesto el impuesto al patrimonio nuevamente, haberlo instaurado por 60 millones de dólares de recaudación, donde el gobierno central pasó de 4.000 millones de dólares de recaudación a 16.000 millones de dólares en el correr de 10 años, fue un capricho. Y lo que significa eso en el agro, esos 60 millones de dólares y ese impacto, es mucho más que esos 60 millones de dólares. La gente cuando ve que la carga impositiva fija, ciego a la tierra, empieza a crecer, claramente deja de invertir, se desestimula. Y no solo eso, sino que, bien lo planteaba el otro día el ingeniero Uriarte en una charla que dio en la Federación Rural, que es no tener certidumbre de la parte impositiva, del ambiente de trabajo, y eso es mucho más grave que de repente un impuesto, ¿no? La gente escucha impuestos ciegos y capaz que no percibe demasiado de qué se tratan, ¿no? Pero bueno, expliquémosle a la gente qué es lo que las gremiales, también la Asociación Rural del Uruguay ha denominado impuestos ciegos a algunos impuestos que tiene que pagar el agro. Bueno, el caso del patrimonio es un impuesto a la tierra
y también está relacionado también a los semovientes también y a la maquinaria, pero es un impuesto que se cobra pase lo que pase. Si uno, el caso de ahora, teníamos la soja pronta para cosechar, vino un mes entero de lluvia, se perdió calidad, se cayeron granos, hubo una cantidad sin fin de problemas, y si llega el momento para el patrimonio hay que pagarlo igual. Y eso es lo que nosotros decimos impuesto ciego, que no tiene en cuenta la producción, el clima, los mercados, y hay que pagarlo igual. Esta receta en Uruguay se aplicó durante 50 años y fracasó rotundamente. No tiene relación con el dividendo que pueda dejar la tierra. Exacto, digo, lo que pasa en el año. Nosotros siempre decimos impuestos a las ganancias. El año que nosotros nos va bien y ganamos mucha plata, que el gobierno también se haga de esa plata. El año que nos va mal y perdemos mucha plata, que el gobierno nos acompañe. Eso es lo que siempre decimos, o el Estado, el gobierno, que nos acompañe. Pero bueno, no se ha entendido de esa manera y creo que además durante 50 años en Uruguay se aplicaron mucha cantidad de impuestos a la tierra, impuestos fijos a la tierra, y fue el estancamiento del Uruguay del año 45 al año 90 y algo, el estancamiento que se vivió. Y bueno, no había inversión en el campo, la tierra no valía, no se hacían alambrados, no se hacían ningún tipo de inversiones, y la producción agropecuaria uruguaya no crecía. En Uruguay se faenaban menos de 1 millón de vacunos. Cuando se empieza a cambiar el sistema impositivo, Uruguay pasa a 2,5 millones, 2,600,000. ¿Cuánto trabajo significa eso? Escuchamos al ministro de Ganadería el otro día decir que el 48% de las industrias en Uruguay dependen directamente del agro. ¿Qué quiere decir que dependen del agro? Manufacturan productos del agro. Sí, será importante todo eso. Yo siempre digo a los muchachos jóvenes, a mis nietos, les he dicho siempre a mis hijos, e incluso a alguna persona cercana acá al canal que ha trabajado con nosotros. Si quieren entender lo que es la producción del país, ustedes que son de Montevideo y que seguramente, lamentablemente, no tienen cultura agropecuaria, pasen por el puerto un día y pregunten qué es lo que sale por el puerto. ¿Qué de lo que sale por el puerto no proviene de la tierra, ¿no? Sí, sí, es así, es así. Bien, una calificación general de este encuentro con el ministro, en definitiva, que de eso trata cada 2 años el Congreso, ¿no? Yo creo que fue muy positivo, indudablemente que el ministro quizás no esperaba alguna cosa que se le reclamó o que se le dijo. A nadie nos gusta que nos reclamen cosas y más públicamente quizás, pero creo que siempre es positivo y un poco el sentido del Congreso y la Federación Rural es hacer los reclamos, es el momento de hacer los reclamos más fuertes y creo que el ministro lo tendrá que entender de esa manera, ¿no? Más allá de esa molestia del ministro, el diálogo se mantiene, obviamente. Por supuesto que sí, digo, siempre es así, siempre podremos decir de un lado o de otro una cosa que no nos gusta a uno o a otro, pero el diálogo y ese diálogo que va por un camino ahí y consiguiendo resultados, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa. Después de ella me gustaría hablar de ganadería, de agricultura, de lechería, de forestación, de todo lo que tiene que ver con el agro visto desde la óptica de la Federación Rural. Pausa y retornamos.